Las primeras grandes civilizaciones florecieron entre las zonas de los grandes ríos, en este caso el Nilo. Las crecientes fueron depositando arcillas ricas en sustancias minerales y orgánicas, el limo, proporcionando fertilidad al terreno. El arte estuario tuvo la función de materializar de forma tridimensional el concepto de soberanía divina. Las estatuas se situaban en los templos de las más importantes divinidades, dedicadas a faraones o tumbas reales. En la representación de la soberanía, el artista recurría a figuras simbólicas. Estas estaban sujetas a lo que querían los sacerdotes y faraones. Iconografía de las divinidades egipcias. Es imposible comprender el arte egipcio sin conocer las principales divinidades de la antigua religión egipcia. Egipto identificó el astro solar con el dios Ra. Horus, con su apariencia de halcón, representaba al sol en la plenitud de su camino, asemejándolo a un halcón que atraviesa el horizonte. Repri simboliza al sol naciente al inicio del trayecto, y en general todo lo que cambia y se transforma. Se representaba con un escarabajo. Amon-Ra a veces se representaba con cabeza de halcón coronado por el disco solar. A Hathor, diosa madre, símbolo de la fertilidad, se le representaba como una vaca o una figura femenina con cuernos. La arquitectura egipcia. La arquitectura egipcia es fundamental porque a ella se vinculan la escultura y la pintura. La arquitectura era monumental y se caracteriza por el empleo de la piedra de sillería tallada en grandes bloques, con sistema constructivo, dintel, adintelado y sólidas columnas. Todos estos monumentos eran hechos por los campesinos cumpliendo con un tributo hacia el faraón. Las construcciones más originales de la arquitectura egipcia monumental son los complejos de las pirámides, los templos y las tumbas. Para entender su magnificencia hay que tener en cuenta en lo ideológico, poder político fuertemente centralizado y jerarquizado, concepto religioso de inmortalidad del faraón en la otra vida, en lo técnico, conocimientos matemáticos y técnicos, a veces desconcertantes para la época, la existencia de artistas y artesanos muy experimentados, abundancia de piedra fácilmente tallable. Características principales. Los dos materiales de construcción fundamentales eran ladrillos de barro y la piedra, fundamentalmente piedra caliza, también piedra arenisca y granito en cantidades enormes. 2. En un primer momento se usaron la madera, el adobe y el ladrillo, pero dejan de usarse como material principal ya en el Imperio Antiguo. Utiliza unos soportes que son los que nos definen el arte egipcio como lo es. El muro, el cual tiende a tener forma de talud, suele estar ligeramente inclinado y generalmente termina con una moldura de forma convexa llamada gola. El pilar no es el soporte más usado, solo se usa para reforzar algunos muros, especialmente en el Imperio Antiguo. La columna es el soporte más característico. Tipos de columnas. Cilíndrica es la más sencilla, con el fuste circular y liso y sin capitel. Acanalada o protodórica. Fuste acanalado y sin capitel, usado en el Imperio Antiguo y en el Nuevo. Capaniforme. El capitel, en vez de tener el capullo cerrado, lo tiene abierto, formando un capitel campaniforme. Palmiforme, con el fuste liso y el capitel en forma de hojas de palmeras abiertas muy bien dibujadas. Arquitectura egipcia imperecedera y perecedera. Arquitectura imperecedera. Pensada y realizada para la eternidad, fundamentalmente la arquitectura religiosa, tumbas y templos, se han conservado sobre todo las de carácter funerario, por estar alejadas de los principales centros y también los templos cercanos a ellos. Arquitectura perecedera. Arquitectura provisional. Está hecha para el hombre. Es la arquitectura civil, casas, ciudades, palacios. Aunque los palacios estaban hechos con esmero y con materiales nobles, nunca llegaron a la calidad de la arquitectura religiosa. Debido a esto y a motivos políticos, se han conservado mucho menos. Pirámides de Giza. La necrópolis de Giza se encuentra en la meseta de Giza, al oeste de la población homónima, a unos 20 kilómetros del Cairo, Egipto. En ella se encuentran las famosas pirámides construidas por los faraones de la cuarta dinastía, Keops, Kefren y Mesirino. Los templos fueron excavados en la roca, Speos, durante el reinado del faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C.
como un monumento dedicado a dicho faraón y a su esposa Nefertari, para conmemorar su supuesta victoria en la batalla de Kadash y mostrar su poder a sus vecinos nubios. Principales arquitectos del Antiguo Egipto. Khem-Hese, arquitecto real y jefe de escultores de la dinastía V. Baken-Khons, fue uno de los maestros constructores de Ramsés, construyendo el templo de Karnak oriental para el rey. Ineni, fueron diseñados por Ineni numerosos proyectos de Thutmose I en el templo de Karnak, destacando la gran sala del templo, un pasaje hipóstilo en madera de cedro. Minmose, arquitecto de la dinastía XIII, era el capataz de las obras de los faraones Tutmosis III y Amenhotep II. La pintura en el Antiguo Egipto. La pintura se utilizaba para decorar las paredes de templos y tumbas, así como para ilustrar papiros. Una técnica muy empleada fue la del fresco. Para conseguir los colores, los pigmentos se diluían en agua antes de ser aplicados sobre una pared húmeda. La temática era muy variada y oscilaba entre las representaciones religiosas de carácter simbólico, dioses o ritos, y las escenas de la vida cotidiana ejecutadas con gran realismo. Hay numerosas representaciones de plantas y animales. Los personajes de mayor importancia, como los faraones, sacerdotes, etc., se pintaban en mayor tamaño que los de menor categoría. Rasgo típico de la pintura egipcia es que las figuras se dibujaban de perfil, quedando únicamente de frente el tronco y los ojos. Otra de sus características es la ausencia de perspectiva y el empleo de colores planos, es decir, sin degradar o difuminar. Por otra parte, los hombres se representaban con piel más oscura que los de las mujeres. Pintura del Antiguo Egipto. La pintura del Antiguo Egipto fue eminentemente simbólica, funeraria y religiosa. La técnica pictórica de los egipcios fue un precedente de la pintura al fresco o tempera, ya que hacían de los pigmentos naturales, extraídos de tierras de diferentes colores, una pasta de color, que mezclaban con clara de huevo y disolvían con agua para poder aplicarla sobre los muros, revestidos con una capa de tendido seco de yeso. Sus procedimientos fueron el fresco, el temple, el encausto, sobre joyas, amuletos, escarabajos, estatuillas de respondientes y azulejos de revestimiento en muros interiores. Sus colores fueron vivos y variados en cada escena, y las más antiguas pinturas parientales decorativas que se conocen fueron polícromas y de colorido uniforme. Los tintos bases se obtenían del negro, del carbón, el blanco, del acalo de yeso, el amarillo y rojo ladrillo, del ocre natural del desierto, el verde y el azul. La pintura en el Imperio Antiguo. Durante el Imperio Antiguo no es posible disociar el bajorrelieve de la pintura, ya que comparten los mismos temas con idénticos propósitos: representar la vida cotidiana y la naturaleza para que ambas puedan ser recreadas en la otra vida. La pintura en el Imperio Medio. Las decoraciones o el cartonaje de sus ataúdes narraban, por medio de jeroglíficos, diversas leyendas mitológicas e ideas tomadas del ritual funerario y contenían el retrato del difunto en la zona correspondiente de la cabeza. El ataúd, generalmente de madera, se elaboraba desde la dinastía XI, en forma prismática y posteriormente antropoide, a fin de colocar en él, más ajustada, la momia para la cual se hacía, llevando en su exterior decoraciones semejantes a las de esta, aunque más profusas. La pintura en el Imperio Nuevo. Los asuntos de las pinturas murales decorativas de las cámaras funerarias durante el Imperio Nuevo consistían en relatos mitológicos del libro de los muertos y escenas de la vida cotidiana, sobre todo las que más hubieran de servir para manutención, entretenimiento y solaz del difunto en la otra vida, según la creencia de los egipcios. Los referidos usos egipcios y los variados pormenores de su escultura y pintura pueden estudiarse en las magníficas tumbas del Valle de los Reyes y los grandes museos de Europa y, sobre todo, en el Museo Egipcio del Cairo, donde se exponen multitud de sus objetos. Se encontraron diversas representaciones humorísticas y satíricas. Las sátiras iban desde temas eróticos, casi grotescos, a políticos, en los que se desafiaba al faraón. Los personajes suelen ser animales, sobre todo gatos, ratones y ocas. En breve periodo armaniense significó una ruptura excepcional de los cánones de la plástica egipcia, especialmente en lo relativo al tratamiento del retrato. Bibliografía: Desroches Noble Kurt Christian, 1962, Pinturas egipcias en tumbas y templos, Barcelona, Editorial Rauter.